Gerente del hotel, señor, su esposa se registró ayer. Con otro hombre. Señor, su esposa se registró ayer con otro hombre. Dije que era imposible. Ella estaba en casa con nuestros hijos. Pero las grabaciones de seguridad no mentían. Tampoco lo hacía la mano de su jefe en la espalda de ella. Para cuando terminé, ambos lo perdieron todo. ¿Venganza? No, solo consecuencias. Me llamo Andrew Patterson. Tengo 42 años y, hasta hace 3 días, pensaba que lo tenía todo resuelto. Ejecutivo de cuentas senior en Brennan & Rhodes. Una de las agencias de publicidad más grandes de Chicago. Un buen sueldo, el respeto de mis colegas, clientes que de verdad devuelven mis llamadas. Casado con Jennifer, mi amor de la universidad, desde hace 15 años. 2 hijos geniales, Emma, de 13 años que se cree de 25, y Lucas, de 8 años y convencido de que va a ser paleontólogo. Teníamos una casa en Evanston con una cerca blanca, el Golden Retriever, el paquete completo. El sueño americano, ¿verdad? Estaba en Cleveland cuando todo se desmoronó. Era el tercer día de una presentación de 4 a un cliente del sector manufacturero, que no podía decidir si quería cambiar su marca o simplemente actualizar su logo. La típica indecisión corporativa, de esa que paga mi hipoteca. Me alojaba en el Courtyard Downtown, nada lujoso. Solo una habitación limpia con un escritorio y un café pésimo. Esa mañana, estaba revisando las diapositivas de la presentación cuando sonó el teléfono. La línea del hotel, no mi móvil. Descolgué. Esperando que fuera el servicio de limpieza o quizá la recepción preguntando por mi salida. En su lugar, escuché la voz de un chico joven, nervioso. Como si estuviera a punto de decirme que la grúa se había llevado mi coche. ¿Señor Patterson? Dijo la voz. Era el subgerente. Había visto su placa con el nombre el día anterior. Michael o Matthew, algo así. Sí, soy yo, respondí, apenas levantando la vista de mi portátil. Hubo una pausa, demasiado larga. Ese tipo de silencio que hace que tu cerebro empiece a rellenar huecos que no quieres rellenar. Señor, necesito informarle de algo, continuó. Y ahora su voz tenía esa cualidad cuidadosa que la gente usa cuando anda con mucho tiento. Ha habido una situación. Su esposa se registró aquí ayer por la tarde con otro hombre. De hecho, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo, ridículo, imposible. Eso es imposible, le dije, con la voz firme y segura. Está en casa con los niños en Evanston. Se ha equivocado de persona. Otra pausa, esta vez más larga. Podía oírle respirar, casi podía sentir su incomodidad irradiando a través de la línea telefónica. Señor, dijo, y su voz flaqueó, perdiendo ese pulido profesional. De verdad necesito que baje al vestíbulo. Por favor. La línea quedó en silencio. Me quedé sentado, con el teléfono aún pegado a la oreja, mirando el horizonte de Cleveland a través de la ventana. La mano se me había quedado dormida. No por el frío, sino por otra cosa. Algo que aún no había asimilado del todo. Pero que ya se estaba abriendo paso por mi sistema como un veneno. Aquel paseo hasta el ascensor fueron los 10 metros más largos de mi vida. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como descender en agua fría. Cada piso, una nueva capa de presión acumulándose en mi pecho. Mantuve la respiración constante, las manos sueltas a los costados. Pero mi mente barajaba escenarios. Una identidad equivocada, una coincidencia, alguien usando su nombre de forma fraudulenta. Tenía que haber una explicación racional, porque la alternativa, la que intentaba aflorar en mis pensamientos, no era posible. Y en no mi esposa no. El vestíbulo estaba casi vacío. Una pareja haciendo el checkout, un hombre de negocios hablando por teléfono. Nadie prestaba atención a nada. El subgerente estaba esperando cerca de la recepción.
Un chico de 20 y pocos años, con el pelo bien peinado y una placa que decía Michael. Me vio llegar y su expresión cambió, a partes iguales con pasión y pavor. Señaló una puerta que decía oficina del gerente, y lo seguí sin decir palabra. Dentro, el gerente de verdad estaba esperando. Un hombre mayor, quizá de 55 años, con canas en las sienes. El tipo de profesional experimentado que probablemente había manejado todas las situaciones incómodas que un hotel pudiera presentarle. Se puso de pie cuando entré. Señor Patterson, soy Richard Brennan, el gerente general, dijo, extendiendo la mano. Se la estreché. Agarre firme. Me indicó una silla. Por favor, siéntese. Me senté. Michael cerró la puerta y se quedó junto a ella, con cara de querer estar en cualquier otro lugar. Le pido disculpas por las molestias, comenzó Brennan con cuidado. Pero tenemos una situación de la que sentimos que debía estar al tanto. Ustedes dijeron que mi esposa se registró aquí, dije, manteniendo la voz nivelada. Eso no es posible. Está en Illinois. Brennan intercambió una mirada con Michael, luego se giró hacia el monitor de su ordenador, inclinándolo ligeramente para que yo pudiera ver. Esto es de nuestras grabaciones de seguridad. Ayer, aproximadamente a las 4:15 de la tarde. Le dio al play. La pantalla mostraba el vestíbulo, en blanco y negro, con la marca de tiempo en la esquina. Vi a la gente moverse por el encuadre, y entonces la vi a ella. Jennifer, mi esposa, entrando por las puertas del vestíbulo con su abrigo gris. Ese que le había comprado para Navidad hacía 2 años. Llevaba el pelo suelto y sonreía. A su lado caminaba un hombre que no había visto en mi vida. Alto, en forma, probablemente de unos 45 años, vestido con un traje caro. Caminaban muy juntos, como dos familiares. Los vi acercarse a la recepción. Vi cómo ella entregaba su identificación. Vi al hombre pararse detrás de ella, con la mano en la parte baja de su espalda. Vi cómo firmaba el registro. Vi cómo cogían las tarjetas de acceso, 2, y se dirigían a los ascensores. Se me había secado la garganta. Hay más, dijo Brennan en voz baja, y adelantó la grabación. Un ángulo diferente ahora, la zona de los ascensores. Vi a Jenny al hombre esperar el ascensor. Vi cómo ella se apoyaba en él. Vi cómo él le besaba la coronilla. Vi cómo las puertas del ascensor se abrían y se los tragaban a ambos. La marca de tiempo indicaba las 4:22 de la tarde de ayer. Ayer a las 4:30, yo había estado en una conferencia telefónica con un cliente. Le envié un mensaje a Jen sobre las 5, preguntándole cómo estaban los niños. Respondió 20 minutos después, diciendo que Emma tenía entrenamiento de fútbol y que Lucas estaba haciendo los deberes. Me envió una foto de Lucas en la mesa de la cocina, con su libro de matemáticas. Había mentido. Mientras estaba en este mismo hotel. ¿Reconoce a este hombre?, preguntó Brennan con delicadeza. Me quedé mirando la imagen congelada en la pantalla. La cara del hombre era bastante clara. Mandíbula fuerte, postura segura, el tipo de hombre que parecía pertenecer a una sala de juntas. No, dije, mi voz sonando distante, como si viniera de otra persona. Nunca lo he visto. Brennan asintió lentamente. La reserva se hizo a nombre de ella. Jennifer Patterson. Usó una tarjeta de crédito registrada a nombre de su cuenta familiar. Nuestra cuenta. Había usado nuestro dinero para reservar una habitación de hotel con otro hombre. Me puse de pie. No bruscamente, solo de manera deliberada. Ambos hombres se tensaron ligeramente, probablemente esperando ira, quizá una escena. Pero yo estaba mucho más allá de eso como para hacer teatro. Necesito copias de todo, dije con calma. La grabación, el registro, el recibo de la tarjeta de crédito. ¿Todo? Brennan dudó, luego asintió. Puedo proporcionárselo. Envíemelo por correo electrónico,
dije, sacando mi teléfono y dándole mi correo personal. No el del trabajo. Y necesito saber en qué habitación estaban. Brennan dudó antes de responder. Habitación 1847. Pero, señor Patterson. Debo advertirle que enfrentarse a ellos directamente podría complicar las cosas legalmente. No voy a subir, dije, y lo decía en serio. Irrumpir en una habitación de hotel como un marido celoso en una mala película no era mi estilo. Además, la confrontación sin preparación era solo ruido. Necesitaba algo más sustancial que la ira. Necesito saber quién es él. Brennan miró a Michael, que ya estaba buscando algo en una tableta. El segundo nombre en la reserva es Matthew Langley, dijo Michael. Tarjeta corporativa de Northfield Pharmaceuticals. Northfield, la empresa de Jen. Llevaba 6 años trabajando allí como directora de marketing. Y de repente, las cosas empezaron a encajar con una claridad nauseabunda. Busca su información, dije. Michael tocó la pantalla, luego la giró hacia mí. Había una imagen de una tarjeta de visita, diseñada profesionalmente. Matthew Langley, vicepresidente regional, Northfield Pharmaceuticals. Debajo, una foto de perfil de LinkedIn. La misma cara de la grabación de seguridad, pero ahora con contexto. 46 años según su biografía. MBA de Northwestern. 15 años en la empresa. Con sede en la central de Chicago. El jefe de Jen, o casi. Vicepresidente regional significaba que supervisaba varios departamentos, incluido el de ella. Saqué mi teléfono e hice mi propia búsqueda rápida. Encontré su perfil de la empresa con bastante facilidad. Luego, encontré algo más interesante. Su página personal de Facebook, semipública. El tipo de perfil donde la configuración de privacidad la ha establecido alguien que no entendía muy bien cómo funcionaba Internet. Había fotos. Fotos de familia. Matthew Langley con una mujer rubia y 2 chicos adolescentes en un partido de fútbol americano. El pie de foto, de hacía 3 meses, decía, vamos. Vers. Nada mejor que un día de partido con mi hermosa esposa Caroline y nuestros chicos. Caroline Langley, su esposa. Quien no tenía idea de que su marido estaba en Cleveland con otra mujer. Hice capturas de pantalla de todo. Su perfil de LinkedIn, su página de Facebook, su biografía de la empresa. Las guardé todas en una carpeta de mi teléfono etiquetada simplemente como pruebas. Señor Patterson, dijo Brennan con cuidado, ¿qué piensa hacer con esta información? Lo miré. Lo que sea necesario para proteger a mis hijos y a mí mismo. Legalmente. Él asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Los archivos de vídeo y los documentos estarán en su correo electrónico en menos de 1 hora. Encriptados. Gracias, dije, poniéndome de pie. Le estreché la mano de nuevo, y luego la de Michael. Agradezco su discreción. De vuelta en mi habitación, me senté en el borde de la cama y abrí mi portátil. Primero, reenvié todas las capturas de pantalla a mi almacenamiento personal en la nube, al que Jen no tenía acceso. Luego abrí un documento en blanco y empecé a escribir todo lo que sabía. Cronología, hechos, pruebas, nombres, fechas, transacciones con tarjeta de crédito. No era abogado, pero había trabajado con suficientes como para saber que la documentación importaba. Las emociones no se sostenían en un tribunal. Los hechos sí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jen. ¿Qué tal Cleveland? Los niños te echan de menos. Emma tiene un examen de ciencias mañana. ¿Te quiero? Me quedé mirando esas palabras. ¿Te quiero? Enviadas desde la habitación de un hotel donde se estaba acostando con su jefe. El descaro debería haberme enfurecido, pero en su lugar, sentí algo más frío. Determinación. No respondí. Todavía no.
Debería haberla llamado en ese mismo momento, haberle exigido respuestas, forzado la confrontación. Hecho lo que cualquier marido normal haría. Pero nunca he sido impulsivo, y este no era el momento de empezar. En lugar de eso, hice otra cosa. Algo que me había estado rondando por la cabeza desde que vi esa grabación. Si Jen estaba aquí en Cleveland con Matthew Langley. ¿Quién demonios estaba cuidando de Emma y Lucas? Cogí mi teléfono y llamé a mi suegra, Diane. Respondió al tercer tono, alegre y sin sospechar nada. Andrew, cariño, ¿qué tal el viaje? Preguntó Diane. La calidez maternal en su voz que siempre me hacía sentir bienvenido, incluso después de 15 años. Va bien, Diane. Una pregunta rápida. ¿Están los niños contigo? Mantuve un tono casual. Solo para saber cómo están. ¿Conmigo? No, cariño. Pensé que estaban con Jennifer en esa cosa de la conferencia. El retiro de liderazgo familiar que mencionó. Dijo que era una nueva iniciativa de la empresa. Para llevar a los niños a entender el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. O algo corporativo por el estilo. Se me heló la sangre. ¿Conferencia? ¿Qué conferencia? La de Indianápolis, creo que dijo. Me dijo la semana pasada que estaríais todos fuera de martes a jueves. Dijo que era obligatorio para directores y superiores. La voz de Diane cambió, la preocupación se deslizó en ella. Andrew, ¿está todo bien? Sí, todo bien, mentí con fluidez. Debo haberme confundido. Déjame llamar a Jen. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Indianápolis, un retiro de liderazgo familiar, una completa invención. Comprobé las fechas, de martes a jueves. Hoy era miércoles. Los niños llevaban fuera desde ayer. Inmediatamente llamé al móvil de Emma, sonó 4 veces y luego saltó el buzón de voz. Probé con la tableta de Lucas. La que tenía la aplicación de rastreo que había instalado después de que se la dejara en casa de un amigo el año pasado. La aplicación tardó en cargar y luego mostró un mensaje, dispositivo sin conexión. Ambos sin conexión. Emma nunca apagaba su teléfono, nunca. Llamé al teléfono fijo de casa, sabiendo que era inútil. Sonó hasta que saltó el contestador automático. Llamé a la Academia St. Mary's, el colegio de los niños. La recepcionista respondió con su alegría ensayada. St. Mary's, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Andrew Patterson, el padre de Emma y Lucas Patterson. ¿Puede confirmarme si han estado en el colegio esta semana? Ruido de papeles, tecleo. Déjeme comprobar, señor Patterson. Una pausa. No, señor. Tanto Emma como Lucas han estado ausentes desde el martes. Recibimos una nota de la señora Patterson indicando que asistirían a un evento educativo familiar. Una nota. También había cubierto sus huellas allí. Gracias, dije y colgué. Mi esposa había sacado a nuestros hijos del colegio. Había inventado una historia sobre un retiro corporativo, le había mentido a su madre y... de alguna manera, había hecho que ambos niños estuvieran ilocalizables. Esto no era solo una infidelidad. Era planificación, orquestación. Los había trasladado a algún lugar. No se lo había dicho a nadie y me había dejado a oscuras a 3 estados de distancia. Abrí mis contactos y busqué un nombre que no había llamado en 2 años, Frank Russo. Un investigador privado con el que había trabajado en un caso de un cliente relacionado con espionaje corporativo. Frank era minucioso, discreto y caro, valía cada céntimo. Respondió de inmediato. Patterson, ¿cuánto tiempo? Frank, necesito un favor, uno grande. Necesito que encuentres a mis hijos. Frank Russo llegó a mi habitación del hotel 90 minutos después. Estaba exactamente como lo recordaba, 50 y tantos años, pelo gris rapado al estilo militar. Vestido con vaqueros y una chaqueta negra que probablemente ocultaba más de un arma.
Me estrechó la mano con esa firmeza que decía que lo había visto todo y que nada de lo que yo le contara lo sorprendería. Cuéntame, dijo Frank, sentándose en la silla del escritorio mientras yo permanecía de pie junto a la ventana. Se lo conté todo, la grabación del hotel, Matthew Langley, la historia inventada sobre un retiro. Los niños ausentes del colegio, los dispositivos sin conexión. Le mostré todo en mi portátil, cada captura de pantalla, cada correo electrónico, cada prueba que había recopilado. Frank escuchó sin interrumpir, su expresión neutral, pero sus ojos agudos. Cuando terminé, se reclinó y exhaló lentamente. Tu esposa no solo tuvo una aventura, dijo Frank secamente. Ejecutó un plan. La pregunta es por qué se llevó a los niños y dónde están ahora. ¿Puedes encontrarlos? Pregunté. Puedo encontrar a cualquiera, respondió Frank, sacando ya su propio portátil. Pero necesito empezar por las migas de pan. ¿Dijiste que la niñera mencionó algo? Asentí. Jen recurre a una chica universitaria llamada Riley Thompson. Cuida a los niños quizá 2 veces al mes. La llamaré. Riley respondió al segundo tono, sonando joven y nerviosa cuando me identifiqué. Señor Patterson, hola. ¿Está todo bien? Riley, necesito preguntarte algo importante. ¿Te pidió Jennifer que hicieras algo con Emma y Lucas esta semana? Una pausa. Sí. Me pidió que me encontrara con alguien el lunes por la noche en la gasolinera Shell de la Ruta 41. Dijo que era un amigo de la familia que los llevaría el resto del camino hasta la Casa del Lago. Mi ritmo cardíaco se disparó. ¿Casa del Lago? ¿Qué Casa del Lago? No me dio la dirección, dijo Riley rápidamente, sonando preocupada ahora. Solo dijo que era algo familiar, que usted lo sabía. Los niños parecían emocionados. Llevaban sus mochilas y todo. Riley, describe a la persona que los recogió. Un hombre, de unos 30 y tantos o 40 y pocos años. Llevaba una gorra de béisbol y gafas de sol. Conducía un todoterreno negro, un modelo nuevo. Parecía agradable. Los niños se subieron sin problemas. ¿Te dio un nombre? Dijo que se llamaba Brian. Dijo que trabajaba con el señor Langley. Ahí estaba. El nombre de Matthew Langley directamente conectado a la desaparición de mis hijos. Riley, gracias. Si Jennifer te contacta, no menciones que hemos hablado. Colgué y le conté todo a Frank, que ya estaba tecleando rápidamente. Gasolinera Shell en la Ruta 41, murmuró Frank. Tendrán cámaras de seguridad. Sacaré las grabaciones, conseguiré la matrícula de ese todoterreno. Si este tal Brian trabaja para Langley, lo encontraremos a través de los registros de empleo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Dame 4 horas, dijo Frank, poniéndose de pie. Mientras tanto, no contactes a tu esposa. No reveles tus cartas. Si sabe que la has descubierto, podría volver a mover a los niños. Se fue y me quedé solo con mis pensamientos y una pregunta candente. ¿Qué estaba planeando Jen? ¿Por qué llevarse a los niños? ¿Se trataba de la custodia, de preparar una narrativa en la que yo era el padre ausente? ¿O era algo peor? Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Jen. Emma quiere hacer una videollamada antes de dormir. ¿Puedes llamar en 20 minutos? Me quedé mirando ese mensaje. Quería que hiciera una videollamada con Emma, pero Emma no estaba en casa. Emma estaba donde quiera que Jen la hubiera escondido. A menos que Jen fuera a poner a Emma en cámara desde donde estuvieran, manteniendo la mentira. Decidí ver su farol. Esperé exactamente 20 minutos, y luego inicié una videollamada al teléfono de Emma. Sonó 3 veces antes de que la cara de Emma llenara mi pantalla. Estaba en un dormitorio que no reconocí. Paredes blancas y lisas, una lámpara en una mesita de noche detrás de ella. Hola, papá, dijo Emma, y sonaba normal.
Quizá un poco cansada, pero normal. Hola, cariño, respondí, manteniendo la voz firme y cálida. ¿Qué tal tu día? Bien. Fuimos de excursión. Lucas encontró una rana. Sonrió, pero había algo en sus ojos. Algo cauteloso. ¿Senderismo? Suena divertido. ¿Dónde estáis? En la casa del lago, dijo Emma, y noté una ligera vacilación. En casa de un amigo de mamá. Es bastante bonita. Amigo de mamá, no amigo nuestro, no de la familia. ¿Está mamá ahí? ¿Puedo hablar con ella? Está abajo preparando chocolate caliente. ¿Quieres que la llame? No, está bien. Emma, cariño, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes mirar por la ventana y decirme qué ves? Emma miró fuera de cámara, luego de nuevo hacia mí. Árboles, un lago. Está bastante oscuro fuera. ¿Alguna casa cerca? ¿Algún cartel, nombres de calles? Su expresión cambió ligeramente. Tenía 13 años. Lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que algo no iba bien con estas preguntas. Papá, ¿está todo bien? Todo está bien, mentí. Es que os echo de menos. ¿Puedes ponerme a Lucas? Emma se apartó de la cámara y lo llamó. Un momento después, apareció la cara de Lucas, sonriendo con esa sonrisa desdentada. Papá, ¿adivina qué? Atrapé una rana y se meó encima. A pesar de todo, sonreí. Eso es lo que hacen las ranas, campeón. ¿Te estás divirtiendo? Sí, pero echo de menos casa. ¿Cuándo volvemos? Pronto, Lucas. ¿Mamá os está cuidando bien? Sí, pero ha estado mucho tiempo al teléfono. Con ese tal Matthew. Se me oprimió el pecho. ¿Matthew? ¿Lo has conocido? Sí, vino ayer. Nos trajo pizza. Es majo, supongo. A Emma no le gusta. ¿Por qué no le gusta a Emma? Lucas se encogió de hombros. Dice que no es papá. Ha estado rara. La voz de Emma llegó desde fuera de cámara, cortante y con la autoridad de una hermana mayor. Lucas, dame el teléfono. La cara de Emma reapareció. Papá, me tengo que ir. Mamá nos está llamando. Vale, cariño. Os quiero. A los dos. Yo también te quiero, dijo Emma, y la llamada terminó. Me quedé sentado mirando la pantalla en blanco, mi mente procesando lo que acababa de aprender. Los niños estaban en una casa del lago, probablemente a una distancia en coche de Chicago. Matthew Langley los había visitado. Emma estaba incómoda, lo suficientemente lista para sentir que algo iba mal. Lucas no se daba cuenta, pero había confirmado la implicación de Langley. Mi teléfono vibró con el número de Frank. Tengo algo, dijo Frank sin preámbulos. El todoterreno de la cámara de la gasolinera pertenece a un tal Brian Hendricks, de 38 años. Trabaja como coordinador de instalaciones para Northfield Pharmaceuticals. Está en el equipo directo de Matthew Langley. Así que, Langley usó a un empleado de la empresa para transportar a mis hijos. Eso parece. Y tengo más. Los registros de propiedad muestran que Langley posee una casa de vacaciones en Lake Geneva, Wisconsin. 3 dormitorios, zona apartada, comprada hace 8 años. Apostaría dinero a que ahí es donde están tus hijos. Lake Geneva, a 2 horas de Chicago. Envíame la dirección, dije. Andrew, espera. Si vas allí solo. No voy solo, interrumpí. Pero voy. Son mis hijos y los voy a traer a casa. Antes de irme a Lake Geneva, necesitaba poner en marcha una última pieza. El tipo de movimiento que no solo expondría la infidelidad, sino que la haría estallar desde dentro.
Me senté frente a mi portátil y abrí un nuevo correo electrónico. El destinatario era David Kellerman, director de operaciones de Northfield Pharmaceuticals. Lo había conocido 2 veces en eventos de la empresa a los que Jen me había arrastrado. Era de la vieja escuela corporativa. El tipo de ejecutivo que hablaba de integridad y responsabilidad como si fueran principios religiosos. Mantuve el correo breve y profesional. Asunto urgente que requiere atención ejecutiva, Matthew Langley. Señor Kellerman. Le escribo para llamar su atención sobre un asunto que involucra a Matthew Langley, vicepresidente regional, que supone un riesgo significativo para Northfield Pharmaceuticals. Adjunto encontrará pruebas documentadas del señor Langley manteniendo una relación inapropiada con una empleada subordinada. Jennifer Patterson, directora de marketing. Esto incluye grabaciones de seguridad del hotel que muestran a ambos individuos registrándose juntos en un hotel de Cleveland. Registros de tarjetas de crédito que muestran el uso de fondos corporativos para alojamiento personal. Múltiples instancias documentadas de comportamiento similar durante un periodo de 3 meses. Pruebas del uso por parte del señor Langley de recursos y personal de la empresa para facilitar asuntos personales que involucran a mis hijos menores. Le proporciono esta información no por venganza personal, sino porque creo que la compañía tiene derecho a saber cuando un alto directivo incurre en una conducta que viola la política corporativa y que, potencialmente, expone a Northfield a responsabilidades legales. He adjuntado documentación completa. Estoy disponible para discutir este asunto cuando le sea conveniente. Atentamente. Andrew Patterson. Adjunté todo. La grabación del hotel, los documentos de registro, los cargos de la tarjeta de crédito. Capturas de pantalla del perfil de empleado de Matthew Langley. Los registros de propiedad de la casa de Lake Geneva y la grabación de la gasolinera que mostraba a Brian Hendricks recogiendo a mis hijos. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar durante exactamente 3 segundos. Luego, hice clic. Un mensaje, pensé. Bueno, un correo electrónico. El mismo principio. Un mensaje que reduciría a cenizas todo lo que habían construido. El correo electrónico se desvaneció en el éter digital. En cuestión de minutos, recibí una confirmación de lectura. Kellerman lo había abierto. Aún no había respuesta, pero sabía cómo funcionaban estas cosas. Por la mañana, habría abogados involucrados, investigaciones de recursos humanos. Conversaciones que pondrían fin a carreras. Cogí mi chaqueta y me dirigí al aparcamiento. Lake Geneva estaba a 2 horas al norte, y ya me había cansado de esperar. El viaje me dio tiempo para pensar, para planificar. Para dejar que los fríos cálculos se asentaran donde había estado la ira. No iba a irrumpir y montar una escena. Iba a entrar como el padre que era. Documentarlo todo y sacar a mis hijos de una situación en la que nunca deberían haber estado. Frank me había enviado fotos de la propiedad. Una bonita cabaña de 2 pisos con un porche envolvente. Enclavada entre árboles a unos 50 metros del lago. Lo suficientemente aislada para tener privacidad. Lo suficientemente accesible como para que alguien que fuera a comprobar no necesitara un todoterreno. Cuando llegué a la propiedad poco después de las 8 de la tarde, había luces encendidas dentro. 2 coches en la entrada. Uno era un todoterreno negro, probablemente el mismo de la grabación de la gasolinera. El otro era un sedán plateado que no reconocí. Aparqué en la carretera, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Documenté la casa, los coches, las matrículas. Luego llamé a la línea de no emergencia de la policía local. Sheriff del condado de Balworth, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito denunciar un problema de custodia, dije con calma. Mis hijos fueron sacados de Illinois sin mi conocimiento ni consentimiento. Y actualmente se encuentran en una propiedad en Lake Geneva. Soy el padre. Tengo la documentación y necesito ayuda para recuperarlos de forma segura.
El ayudante del sheriff llegó 20 minutos después. Un chico joven llamado Collins que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Me reuní con él en su coche patrulla con mi carné de conducir. La documentación que demostraba que era el padre de Emma y Lucas. E impresiones de todo lo relevante. Señor Patterson, dijo Collins después de revisar los documentos. ¿Sus hijos están dentro de esta residencia? Sí, señor. Mi esposa los sacó del colegio el lunes. Inventó una historia sobre un viaje familiar y los trajo aquí sin informarme. Descubrí su ubicación hoy mismo. Collins estudió la casa, luego a mí. ¿Existe algún acuerdo de custodia? ¿Alguna orden de alejamiento? No, señor. Estamos casados. Sin separación. Sin acuerdo de custodia. Sin órdenes judiciales. Son mis hijos y fueron llevados sin mi conocimiento. De acuerdo, dijo Collins. Iré a llamar a la puerta. Verificaré la presencia y el bienestar de los niños. Usted quédese aquí. Asentí y lo vi acercarse a la casa. Llamó con firmeza. Después de un momento, la puerta se abrió. Un hombre que reconocí de la grabación de la gasolinera, Brian Hendricks, apareció en el umbral. Collins le habló, le mostró su placa. No pude oír la conversación, pero vi cómo el lenguaje corporal de Hendricks cambiaba. Defensivo e incómodo. Entonces, Emma apareció detrás de Hendricks. Vio el coche de policía, me vio a mí de pie junto a él, y su rostro se iluminó. Pasó junto a Hendricks y bajó corriendo los escalones del porche. Papá. La cogí cuando me alcanzó, la abracé con fuerza. Estaba temblando. Está bien, cariño, dije en voz baja. Ya estoy aquí. Lucas apareció a continuación, confundido pero emocionado. Corriendo hacia mí como si nada estuviera mal. Papá, ¿has venido a la casa del lago? Collins se acercó de nuevo, con Hendricks siguiéndolo, pálido. Señor Patterson. Sus hijos están claramente contentos de verle y no muestran signos de angustia por irse con usted, dijo Collins. El señor Hendricks aquí presente afirma que su esposa le dijo que esto era un acuerdo familiar. Aprobado. No lo era, dije secamente. Y me gustaría llevarme a mis hijos a casa ahora. Es libre de hacerlo, dijo Collins. Luego se volvió hacia Hendricks. Señor, le sugiero que se ponga en contacto con la señora Patterson y le informe de la situación. Hendricks asintió débilmente y sacó su teléfono. Subí a Emma y Lucas a mi coche, les abroché los cinturones y me alejé de esa casa sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor, vi que Collins todavía hablaba con Hendricks. Probablemente tomándole declaración. Emma estaba callada en el asiento del copiloto. Lucas ya estaba medio dormido en la parte de atrás. Papá, dijo Emma en voz baja. Mamá dijo que estábamos de vacaciones. Pero no parecía que fueran vacaciones. Se ponía a llorar cuando pensaba que no la veíamos. Le apreté la mano. Ya pasó, Em. Nos vamos a casa. Mi teléfono sonó. El número de Jen. Lo dejé saltar al buzón de voz. Luego volvió a sonar, y otra vez. Finalmente, respondí. Lo puse en altavoz. Andrew, ¿qué demonios has hecho? La voz de Jen era estridente, llena de pánico. Brian acaba de llamarme. Te has llevado a los niños. He recuperado a mis hijos, corregí. Los que sacaste del colegio y escondiste en Wisconsin sin decírmelo. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho. Soy su padre. Y Jen, revisa tu correo del trabajo. Vas a querer hablar con recursos humanos pronto. Colgué antes de que pudiera responder. La reunión tuvo lugar 3 días después de que trajera a los niños a casa. No en una dramática escena de tribunal, sino en una estéril sala de conferencias en las oficinas de Barnes & Associates.
El bufete de abogados que había contratado a las pocas horas de regresar a Evanston. Mi abogada, Sarah Barnes, era un tiburón con traje de negocios, de unos 50 y tantos años. Con el pelo plateado y una reputación de desmontar a la parte contraria. Jen se sentó frente a mí con su propio abogado. Un tipo más joven llamado Phillips que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. La cara de Jen estaba pálida, el maquillaje apenas ocultaba las ojeras. No me miraba a los ojos. Sarah expuso los términos con precisión quirúrgica. Custodia total de Emma y Lucas para mí, con visitas supervisadas para Jen. La casa se vendería, las ganancias se repartirían a partes iguales. Las cuentas de jubilación se dividirían según la ley de Illinois. Sin pensión alimenticia dadas las circunstancias. Y un acuerdo de confidencialidad exhaustivo para proteger a los niños de cualquier discusión pública sobre la infidelidad. Esto es indignante, empezó Phillips, pero Jen le puso la mano en el brazo. Se acabó, dijo en voz baja. Solo dame un bolígrafo. Firmó todos los documentos sin discutir. Le temblaba la mano, pero firmó. Después de que se fueran, Sarah me miró. Eso fue más fácil de lo que esperaba. No tenía otra opción, dije. Northfield la despidió a ella y a Matthew Langley la semana pasada. Su esposa, Caroline, solicitó el divorcio hoy después de que yo enviara ese correo. Resulta que su padre es un juez federal. A Matthew lo están demandando por mal uso de los recursos de la empresa. La carrera de Jen en marketing farmacéutico está acabada. Sabe que luchar contra mí solo lo empeoraría. ¿Y los niños?, preguntó Sarah. Emma está en terapia. Lucas cree que solo nos estamos tomando un descanso de todo esto. Son resilients. Estarán bien. Conduje a casa esa tarde sintiendo algo que no había sentido en semanas. No exactamente felicidad, pero sí alivio. Del tipo que viene de saber que hiciste todo bien, todo según las reglas, y aún así ganaste. Emma estaba en la mesa de la cocina haciendo los deberes cuando llegué a casa. Levantó la vista cuando entré. ¿Ya está?, preguntó. A los 13 años, entendía más de lo que me gustaría que tuviera que entender. Ya está, confirmé. Tú y Lucas os quedáis conmigo. Mamá puede visitaros, pero ahora esta es la casa principal. Emma asintió lentamente. Papá, encontré algo en mi teléfono la semana pasada. Mamá había estado grabando notas de voz. Estaba practicando qué decirle a un abogado sobre que tú siempre estabas fuera. Llevaba meses planeando esto. Me senté a su lado. Emma, tu madre tomó decisiones. Malas decisiones. Pero eso no significa que no os quiera a ti y a Lucas. Solo significa que a veces los adultos meten la pata muy a fondo. ¿Todavía la quieres?, pensé en esa pregunta. Quería a la persona que yo pensaba que era. Esa persona ya no existe. 10 meses después, estaba en las gradas del partido de fútbol de Emma. Viéndola marcar el gol de la victoria. Había crecido casi 8 centímetros. Había entrado en el equipo principal siendo de 8º grado y había sonreído más en los últimos meses que en todo el año anterior. Lucas estaba sentado a mi lado, su atención dividida entre un libro de dinosaurios y el partido. Se había adaptado más rápido que Emma, como lo hacen los niños pequeños. Veía a Jen cada 2 fines de semana, visitas supervisadas en casa de su abuela. Ya no hacía demasiadas preguntas. Buen tiro, M. Gritó una voz a mi lado. Me giré y vi a Rachel Bennett. Otra madre del equipo de fútbol con la que había estado hablando durante el último mes. Daba clases de química en el instituto. Tenía una hija de 12 años en el equipo de Emma y llevaba 3 años divorciada. Empezamos con charlas triviales en los partidos, pasamos a tomar café, y la semana pasada, a una verdadera cena. Tu hija tiene mucho talento, dijo Rachel, sonriéndome. Trabaja duro, respondí. Salió a su padre.
Rachel se rió. Tenía una risa fácil, genuina, nada que ver con el encanto calculado que Jen solía desplegar. Entonces, ¿seguimos en pie para el sábado? Los niños quieren ir a ver ese nuevo museo de ciencias, preguntó Rachel. Por supuesto. Lucas lleva toda la semana hablando de ello. Emma se acercó corriendo después del partido, sudorosa y triunfante. ¿Viste ese gol, papá? Lo mejor que he visto en toda la semana, dije. Abrazándola a pesar de sus protestas sobre estar asquerosa y sudada. Se fijó en Rachel y me lanzó una mirada. Del tipo que decía que sabía exactamente lo que se estaba cociendo aquí y que lo aprobaba provisionalmente. Más tarde esa noche, después de que Lucas se durmiera y Emma estuviera en su habitación haciendo los deberes, estaba en mi cocina preparando café y pensando en el último año. La traición, la investigación, las batallas legales. Todo había sido necesario. Doloroso, pero necesario. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Frank Russo. Vi el partido. Emma lo está abordando. ¿Comemos la semana que viene? Sonreí y respondí, por supuesto. Gracias por todo. Frank se había convertido en una especie de amigo en los últimos meses. Resulta que el trauma compartido crea vínculos. Caminé hasta la puerta de Emma y llamé. ¿Estás bien, pequeña? Ella levantó la vista de su portátil. Sí, papá. Estoy bien. De verdad que estoy bien. Yo también, Em. Yo también. Cerré su puerta y bajé las escaleras, me serví el café y me senté en el porche trasero. La casa estaba en silencio, en paz, era mía. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Jen vivía en un pequeño apartamento. Trabajaba a tiempo parcial en una empresa de suministros médicos e intentaba reconstruir una vida que ella misma había demolido con sus propias decisiones. No la odiaba. Ya casi no pensaba en ella. Matthew Langley lo había perdido todo. Su trabajo, su matrimonio, su reputación. Lo último que supe es que Caroline se lo había quitado todo en el divorcio. Sus propios hijos apenas le hablaban. Consecuencias. Terminé mi café y volví a entrar. Mañana tenía una presentación con un cliente. Emma tenía entrenamiento. Lucas tenía una cita para jugar. La vida, normal y estable, era exactamente lo que los niños necesitaban. Sonó el timbre. Era Rachel con una fuente para hornear. Hice demasiada lasaña, dijo con una sonrisa. Pensé que quizá querríais un poco. Me hice a un lado para dejarla entrar. Llegas en el momento perfecto.